Historia mexica, según los anales de Tlatelolco, parte 2. Y apenas salieron, anduvieron durante 13 años entre palmas y magueyes silvestres. Iban vestidos con sus mantas y sus taparrabos, sus sandalias de palma, sus adornos redondos de plumas, sus arcos y sus brazaletes color fuego. Comían serpientes, conejos, venados, plantas espinosas, tunas agrias y nopales, y salieron el año 1 pedernal, en el año de 1064, 14 años después de que salieron de Chicomostoc. Partieron entonces y llegaron a Quetzaltepec. Ahí se separaron. El que primero partió fue el Azcapotzalca, y lo iba dirigiendo Matlacóhuatl. Después le sucedió el Xochimilca, al que iba dirigiendo Cuauhquilastli. Entonces partió el Chalca, dirigido por Chichimecatecuhtli. Le sucedió el Acolhua, dirigido por Mazatl. Entonces siguió el Huejotzinca, guiado por Mozamoyahual. Después el Colhuaca, dirigido por Cuauhtepechtla. Entonces partió el Cuitlahuacatl, dirigido por Yayauxxixihuitl. Después lo hizo el Mizquital, dirigido por Xalpaneca. Entonces partió el Cuauhnahuaca, guiado por Pechitl. Después lo hizo el Cohuichca, dirigido por Tlecuilhua. Entonces partió el Matlatzinca, dirigido por Tecpatl. Y finalmente el Malinaca, guiado por Citlalcóhuatl. Sin embargo, los mexicas Cuauhchpames y Matlactezahuacas fueron todavía ahí dejados, todavía permanecieron. Luego partió el mexica, dirigido por Tlotepetl, los michoacas que eran gobernados por Talatl, y los Matlactezacahuacas, con su respectivo comandante llamado Azix.